Ahora sí, dando comienzo a la charla de la mañana de hoy, que tiene como título Las fuerzas ocultas que impiden nuestro desarrollo espiritual. De entrada, este título nos despierta cierta curiosidad, ¿verdad? De que posiblemente existan algunas fuerzas ocultas que impidan que nosotros podamos ir avanzando y podamos ir desarrollándonos espiritualmente. Pero ¿qué significa eso? ¿Realmente habrán fuerzas ocultas que impiden nuestro desarrollo espiritual? Si las hay, ¿cuáles son? Y si las identificamos, ¿cómo podemos combatirlas? ¿Cómo podemos trabajar con ellas? Pues durante el transcurso de esta conferencia vamos a intentar responder a esas preguntas en la medida que nos sea posible. Quiero hacer una aclaración. Lo que estoy presentando aquí no es nada más que una deducción de la enseñanza de la doctrina espírita. Así que si usted no está de acuerdo con algo que se esté presentando aquí, está muy bien que no esté de acuerdo, porque el único responsable de la información que se va a estar presentando soy yo como facilitador, así que toda la responsabilidad recae sobre mis hombros. Y está bien que podamos diferir, pero podemos entonces al final tal vez dialogar y hablar sobre esos temas que no estamos de acuerdo. Esperemos que todos estemos de acuerdo con lo que vamos a estar presentando. Pues bien, ¿qué me motiva a mí presentar esta charla? Bueno, es que muchas personas se preguntan precisamente eso. ¿Dónde estoy yo como espíritu? ¿Cuánto he avanzado? ¿Y por qué es tan difícil realmente hacer las cosas que se enseñan? Pues bueno, debemos comenzar mencionando que algunas personas, antes de conocer cualquier doctrina espiritualista, andan por la vida despreocupados por el porvenir e inconscientes de los actos, tratando de sacarle al mundo todo el provecho que podamos obtener de él. Vivimos día a día procurando nuestro propio bienestar, ensimismados y pendientes a nuestras necesidades y circunstancias como si fueran las únicas que merecen ser atendidas y satisfechas. No nos interesa escuchar nada que no tenga que ver con mi bienestar. Los consejos sobran mientras todo marche según me convenga o en la medida en que no me afecte. Procuramos exprimirle a la vida todo lo que podamos para nuestro beneficio, obteniendo el mayor disfrute y evitando pesares, molestias, inconvenientes, esfuerzos y disgustos. Estamos tan centrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta de cómo reflejamos el egoísmo y la indiferencia que existe en nosotros. Olvidamos y nos despreocupamos de las necesidades del dolor ajeno. Y no es hasta que las experiencias dolorosas de la vida, las circunstancias difíciles, las preocupaciones, eso que llamamos pruebas, dificultades y pesares, nos tocan a la puerta, que es que damos paso a preguntarnos, ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Se nos olvida que nosotros mismos hemos participado de los resultados que ahora tenemos ante nosotros y que provocamos las consecuencias que ahora enfrentamos con nuestros actos anteriores, esos actos que fueron irreflexivos, de los cuales no contemplamos las consecuencias cuando las hicimos, porque no nos interesaba pensar en ello. Queremos encontrar al culpable de nuestra desdicha, sin examinarnos y conocernos a nosotros mismos. Entonces es que nos abrimos a la reflexión y procuramos explicaciones. Nos preguntamos si existe algo más en esta vida y nos empezamos a interesar por nosotros mismos de una forma diferente. ¿Cómo poder cambiar las cosas? ¿Cómo poder cambiar nuestras circunstancias? ¿Qué es la felicidad? Y poco a poco vamos comenzando un viaje hacia adentro, hacia nosotros mismos. Nos convertimos en exploradores de nosotros mismos. Poco a poco empezamos a descubrir nuestra esencia, más allá de nuestro cuerpo. Empezamos a descubrir y encontramos allí
a un espíritu en pleno desarrollo, en germen, en formación, un espíritu que anhela desarrollarse. Muchos quieren saber cómo se avanza, cómo se evoluciona y cómo se desarrolla eso que llamamos espiritualidad. Pero ¿quién puede enseñarnos y dirigirnos a crecer espiritualmente? ¿Buscamos en religiones? ¿Buscamos en enseñanzas reservadas para algunos pocos? ¿En conocimientos ocultos? ¿En métodos? ¿En libros de autoayuda? ¿En rituales? ¿En contemplaciones del más allá? Pero en esa búsqueda, hasta los mismos líderes espirituales parecen estar insatisfechos con sus propias convicciones. Porque una de dos: o se enajenan del mundo, se separan del mundo y de la sociedad, o carecen de la experiencia para comprender los eventos de la vida, como lo pueden ser las enfermedades, las pérdidas y las dificultades. Existe tanto ruido y tanta distracción en cuanto al conocimiento de la espiritualidad. Y muchos comentan, es que es tan difícil. Hay tanta gente tan mala. Yo tengo que defenderme y no dejar que abusen de mí. ¿Cómo se puede ser bueno si hay tantos malvados? Y tal parece que a los malos le pasan cosas buenas y a los buenos le pasan cosas malas. Nos tropezamos con tantos escollos, con tanta oposición al cultivo de valores espirituales, con tanta injusticia en el mundo, con tanta mente perturbada, con tanta enfermedad mental. ¿Dónde se encuentra la fórmula para avanzar y escalar el desarrollo espiritual? Se nos olvida que cuando entramos en esa reflexión, precisamente de ahí venimos nosotros, de habernos comportado de esa manera, del descuido, de la despreocupación, de la falta de importancia de los asuntos colectivos y de los asuntos del país y de la sociedad. No hace mucho que fuimos parte de esos que pasan por la vida sin más preocupaciones, como las ilustraciones que les presenté inicialmente. Y ahora queremos que las cosas cambien aceleradamente. Buscamos comprendernos a nosotros mismos y en el afán de hacerlo, perdemos el impulso y nuestro norte hacia dónde queremos ir. Fuimos así antes de descubrirnos y ahora estamos buscando con ansia el camino para crecer. Se nos escapa que allí se encuentra precisamente la primera lección al enfrentarnos a esas dificultades, que es la paciencia de entender que todo tiene su utilidad y su tiempo, pero por nuestro dolor, por nuestra desesperación, se nos escapa al entendimiento y a nuestra comprensión. En comenzar a caminar, nos tropezamos con muchas fuerzas opuestas y ocultas que impiden nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Y para eso es necesario definir la palabra fuerza, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esas fuerzas ocultas que impiden nuestro desarrollo espiritual? Pues, utilizando como referencia el diccionario de la Real Academia Española, fuerza tiene varias acepciones: vigor, robustez y capacidad de mover algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia, como para levantar una piedra, tirar una barra, etc. Y eso pues no es la acepción que estamos buscando. Aplicación del poder físico o moral. Y ya aquí tenemos una definición un poco más abstracta de lo que es la fuerza, pero no por ser abstracta deja de ser real. Cuando decimos aplicarlo con fuerza, ¿verdad? Se necesita mucha fuerza para soportar tantas desgracias. Y quizás nos vayamos a circunscribir a esa definición en particular, para definir esas fuerzas ocultas, esas fuerzas que no las vemos, pero están presentes. Y que de alguna manera influyen en nuestro desarrollo espiritual. Entonces nos descubrimos como espíritu. Ya entendemos que somos algo más allá que un cuerpo y queremos desarrollar nuestro espíritu, desarrollar esas virtudes. Y en ese caminar, de repente, encontramos esas fuerzas opuestas que están allí. Y esas fuerzas ocultas, yo
las describí como fuerzas externas y fuerzas internas. Vamos a ir un poquito, poco a poco, describiendo qué es cada uno de ellos. Otra vez, esta es mi propia deducción de lo que podemos identificar como esas fuerzas. Sin embargo, en esa búsqueda y ese desarrollo nos topamos con escollos y con tropiezos que no comprendemos bien. No entendemos por qué no podemos desarrollarnos como espíritus encarnados y evolucionar. Sentimos que es muy difícil y pensamos que existe algo ajeno a mí que impide el desarrollo de nuestro espíritu. Sentimos cómo esas fuerzas detienen y empujan hacia la reducción de nuestro desarrollo espiritual para que se mantengan esas fuerzas presentes en nuestras vidas en todo momento. Y como les mencioné, voy a dividirlo entre dos tipos de fuerzas. Unas que son ajenas o externas a nosotros, que conllevan, digamos, que el individuo no tiene un control aparente o influencia sobre esa fuerza o sobre esa situación. Y está más bien asociado a circunstancias. Están las fuerzas internas también, que son inherentes al individuo, donde el individuo las permite que ocurra y están asociados a las convicciones y a las creencias del individuo. Y ante ustedes presento unas cortinas, porque detrás de esas cortinas vamos a empezar a ver las fuerzas ocultas. Están ocultas detrás de ese telón. ¿Cuáles son? Vamos a verlas. Empezamos con las fuerzas externas y vemos que hasta la misma sociedad es una de ellas que nos impulsa a que nosotros no avancemos en nuestro desarrollo espiritual. Y como dice ahí, es imposible ser justo y obediente en una sociedad llena de injusticia. Hay que aprender a vivir con astucia. Y hemos elevado la astucia a nivel de una virtud para poder sobrevivir. Y cuando vamos a la definición de astucia, notamos que allí se define como la habilidad para engañar o evitar ser engañado. Y la astucia, más que inteligencia, conlleva como principio principal el engaño. Entonces, ¿es la astucia realmente una virtud para poder empezar a vivir o poder lidiar? ¿Hasta dónde podemos reconocerle la astucia de muchas personas en la sociedad como una virtud y como una habilidad para que la persona pueda salirse con la suya? Vemos también los medios de comunicación que ven que el entretenimiento, la apariencia y las percepciones son más importantes que la educación, la sabiduría y la verdad. Y nos complacemos con eso. ¿Cuántos programas educativos realmente existen en los medios de comunicación? ¿Cuántos llamados análisis realmente conllevan un mensaje objetivo sobre lo que se está discutiendo? Entonces volvemos otra vez a utilizar la astucia y a complacernos con que no importa que se ofenda a alguien en los medios de comunicación, eso está bien y lo aceptamos. ¿Dónde está la prudencia? Los dogmas. Y en dogmas quiero encerrar varias cosas, porque no solamente son los dogmas, sino que también están las creencias allí, donde ciertas instituciones nos imponen la forma en que debemos pensar. Y vemos que muchos dicen, el sufrimiento que enfrentas es tu karma. Ese es tu destino, como si todo estuviera ya predeterminado para que te ocurran a ti las cosas. Vemos ese paternalismo religioso, donde se le dice o se le enseña a los feligreses que le entreguen todo al Padre, que Él se ocupará de tus problemas y tú no tienes que hacer nada. Que fuera de la iglesia no hay salvación, que necesitas de la gracia de Dios para ser salvo, aludiendo a que si piensas distinto a como Dios piensa, estás traicionando no solamente a la institución, sino a tu propia salvación. Los maleficios de aquellas personas que piensan que mi circunstancia es la que es porque hay espíritus que me están afectando y están influyendo en mi vida y es por culpa de los espíritus que estoy así. Las cosas que me pasan es porque me hicieron un trabajo. Hay una influencia espiritual afectando mi vida. Los obsesores me han quebrantado, ya sea la salud, ya sea el trabajo, ya sea el amor, y le adjudicamos siempre responsabilidades ajenas a mí
para justificar lo que me está sucediendo. El insularismo también puede ser una de las fuerzas externas, porque en la medida en que nos mantenemos encerrados, ya sea en nuestros propios grupos, en nuestra propia comunidad, no vemos que hay otras cosas ocurriendo que nos pueden enseñar a cómo manejar nuestras propias situaciones. Y el mantenernos encerrados en ese grupo no nos permite ampliar nuestro conocimiento, porque cuando estamos en un grupo, solo se conoce en la medida en que el líder de ese grupo sabe. Pero ese líder de ese grupo no es infalible, no tiene todas las respuestas. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a trabajar colaborativamente con otros grupos y con otras personas para poder encontrar una solución a nuestra situación. Vamos a las fuerzas internas. ¿Cuáles son esas fuerzas internas que impiden nuestro desarrollo espiritual? El egoísmo es la principal. Vivir centrados en nosotros mismos impide desarrollar empatía, sensibilidad y comprensión al dolor y la necesidad ajena. Y eso es cuando no vemos el dolor ajeno, pero también el egoísmo está muy presente cuando queremos exigir nosotros mismos las cosas que nos causan un beneficio o una comodidad, sin admitir la responsabilidad que tenemos nosotros y los deberes que tenemos nosotros para poder disfrutar de ese bien. La ignorancia. La ignorancia la definimos allí como la falta de experiencia o negarse a ella. Y cuando actuamos pensando que lo sabemos todo, sin corroborar o contrastar con otras formas de pensamiento, estamos siendo tercos, estamos siendo solamente confiando en nuestro propio juicio y nuestro propio conocimiento. Y vemos que allí, cuando no tenemos la experiencia, actuamos de una forma ignorante y no nos damos cuenta de ello. El miedo es otro de las fuerzas internas que no nos dejan actuar, porque no nos permiten avanzar o actuar hacia las cosas que me corresponden hacer. Hablamos mucho de la parálisis del análisis, ¿verdad? Queremos pensar si está correcto, si lo hago bien, si es la decisión correcta, pero no tomo una decisión. Y eso es un problema que no nos permite ejercer nuestras acciones para ver el resultado de ellas. La envidia también impide que yo trabaje con lo que tengo, prestando atención a lo que me falta, o pensando que la envidia de otros son los que me detienen a mí a ser una buena persona, a ser considerado, a ser dadivoso, porque siempre habrá más que hay que entregar. Y el fanatismo, igualmente, ya sea un fanatismo político, ya sea un fanatismo religioso, ya sea un fanatismo filosófico. Porque cuando yo le entrego mi voluntad, que ese es el resultado del fanatismo, le entrego mi capacidad de decidir a quien le tengo esa admiración y ese fanatismo, dejo que él decida por mí, o ellos decidan por mí. Y eso se da no tan solo en la política, sino también en la doctrina. Inclusive, cuando solamente permitimos que las decisiones que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, se las consultemos al mundo espiritual, y que sea el mundo espiritual quien decida por mí lo que tengo que hacer. Eso es una situación que hay que atender. Entonces, a modo de resumen, quisiera presentarles o resumir las fuerzas primordiales ocultas en nosotros. Y las voy a resumir porque como que lo comprende bastante todo en estas tres palabras: el egoísmo, la ignorancia y el miedo. Esas fuerzas ocultas que impiden nuestro desarrollo espiritual, tanto las externas como las internas, están ocultas, pero en nosotros mismos. No podemos verlas porque somos nosotros mismos los que no queremos verlas o enfrentarlas. Nos es inconveniente identificarlas porque eso requiere que me examine yo mismo, que me empiece a conocer
y reconocer mis propios defectos y mis zonas erróneas. Requiere del trabajo de comenzar a cambiar algunos rasgos de mi personalidad y mejorar mi propio carácter, y eso es incómodo. Requiere una reforma íntima. Pero para hacer eso, necesito identificar cómo se manifiestan en mis acciones y decisiones. Porque como están ocultas y no las he visto, ¿cómo las puedo enfrentar? ¿Cómo las puedo atender? Necesitamos de alguien o de algo que me ayude a mostrarme esas conductas y esos hábitos que no me dejan ver en lo que tengo que trabajar para desarrollarme espiritualmente. Ese alguien o algo, entre muchas cosas, es primero la vida, por medio del resultado de nuestras relaciones y nuestras interacciones con nuestros semejantes. La experiencia manifestada a través de las dificultades que enfrentamos día a día. Y el más accesible, el espejo, que permite hablarte y aconsejarte a ti mismo si es que te das tiempo para hacer ello. Entonces, vamos a la pregunta, al libro de los Espíritus, y vamos a la pregunta número 913, en donde se pregunta, entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como radical? Y los Espíritus contestan, muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo. De él arrancan todos los males. Estudiad todos los vicios y encontraréis en el fondo de todos reside el egoísmo. El egoísmo es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad, y neutraliza todas las otras virtudes. Entonces, veamos, porque como están ocultas esas fuerzas, uno quiere saber ¿y cuáles son? Dame un ejemplo concreto, porque me lo pueden decir, y si no me doy cuenta de ello, pues no voy a poder identificarlo. Pues vamos a dar algunos ejemplos de ello. Y el egoísmo, con sus diferentes rostros, y esta anilla la hemos presentado anteriormente, pero creo que es conveniente volver a presentarla. Vamos a ver cómo, cuando tomo las cosas muy personalmente, estamos ante el rostro de la intolerancia. Esto ocurre cuando alguien hace algún comentario general sobre X o Y cosas y yo lo tomo personal y me ofendo al respecto. Y digamos que alguien dice, no, porque los jóvenes son tal cosa, o los ancianos son tal cosa, o la gente del área metro son tal cosa. Y ese llena blanco, por ser una ofensa, como yo me identifico con ese grupo, lo tomo personal. Cuando no tenemos tacto o sensibilidad para con otros, digamos que vemos a una persona ya sea con una deformidad, ya sea con un problema de salud, ya sea porque tiene alguna parte de su cuerpo en una proporción mayor que en otra, estamos ante el rostro de la insensibilidad. Y muchas personas piensan que eso no tiene consecuencia más allá de eso, porque es cuestión de hacer una broma. Pero, ¿te has preguntado, y si eso ocurriera en tu familia? ¿Y si tú fueras la persona que tiene ese defecto? ¿Estarías dispuesto a reírte de la insensibilidad de otro? Cuando te das ese aire de importancia, porque tú eres más importante que el resto del mundo, estamos ante el rostro del elitismo. ¿Me creo mejor porque pertenezco a una clase social? ¿O soy de una región de Puerto Rico en particular, del sur, del norte, del centro, lo que fuera? Porque soy argentino, porque soy europeo, o porque soy lo que fuera. Cuando pienso que me lo merezco todo, estamos ante el rostro de la envidia. Cuando vemos que otros tienen cosas que se supone que yo deba tener. Cuando estamos ante el rostro de ante la justificación de nuestros actos, estamos ante el rostro de la necedad y de la falta de introspección. Cuando no observo mis propias faltas, se me colaron en la fila,
y eso me enfurece. Pero si yo lo hago es por un descuido, no me di cuenta que me colé en la fila y estamos justificando nuestros actos. Cuando exaltamos nuestra personalidad, estamos ante el rostro de la vanidad. Cuando mi cuerpo y mi apariencia es lo más importante en mi vida, porque no importa cómo me sienta, yo tengo que lucir exacto o exacta para los demás. Cuando me siento ofendido constantemente, siempre están diciendo algo y tiene que ver conmigo y me ofendo, estamos ante el rostro del orgullo y de la prepotencia. Cuando no aguantamos crítica alguna sobre nuestros pensamientos o comportamientos, uno dice, ¿quién se cree esta persona para criticarme? ¿Con qué derecho? Cuando sentimos inmunidad ante todo lo que pasa en la sociedad. A mí no me pueden robar, eso le puede pasar a otra persona, pero a mí no me roban. ¿Qué? ¿Yo tengo un accidente? Yo no voy a tener un accidente. Estamos ante el rostro de la arrogancia. Cuando queremos tener y nos empecinamos en tener siempre la razón, estamos ante el rostro de la terquedad y de la obstinación. Todos tenemos nuestro punto de vista y partimos de la premisa de que ese punto de vista es correcto. Y nos olvidamos que la otra persona con quien estamos hablando tiene su punto de vista y también parte de que está correcto en sus observaciones y en sus análisis. Cuando le resto importancia a las consecuencias, estamos ante el rostro de la indiferencia. Porque esas personas que pasan hambre y a quienes le quitan la casa, los bancos, es porque pues les pasa a ellos. Pero ¿quién no dice que eso puede ocurrirnos a nosotros también? Cuando estamos en una actitud de constante competencia y para sobresalir, estamos ante el rostro de la ambición. Y esta actitud no nos permite trabajar en colaboración, la cual admite las fortalezas de un grupo, no solo los atributos de un individuo. Y otra vez esto siguen siendo palabras de las fuerzas ocultas que impiden nuestro desarrollo espiritual, pero ¿por qué no mejor unos ejemplos concretos? Cuando pensamos de que el gobierno no se ocupa de colocar suficientes zafacones en el pueblo y en el lugar, pues yo tengo el derecho de esta taza de café o este vaso, tirarlo en algún sitio. Pero, ¿qué culpa tiene el cartero de esa otra situación? Ninguna. Y pensamos que colocarlo allí, alguien lo va a recoger. Pero ¿por qué esa otra persona tiene que hacerlo? Y la noche de San Juan, o cuando queremos ir a la playa y queremos llevar nuestros alimentos, nuestras latas de refresco, los alimentos que preparamos en la casa, los llevamos a la playa, ese contenedor era muy bueno para llevar el alimento, pero no tan bueno para devolverlo y llevártelo contigo. ¿Y por qué otro tiene que ocuparse de ello? Y vas a un lugar a pedir un alimento, el que sea. Y de repente te llega esta llamada tan importante de un cliente que no puedes dejar de atenderla. Y ya tu alimento está listo, pero no puedes atender a la cajera y tienes que hacer esperar a los demás porque tienes que atender o ese mensaje de texto o tienes que atender esa llamada. ¿Qué culpa tiene la cajera? ¿Y qué culpa tienen las personas que están detrás de ti? De tu circunstancia, tu situación. ¿Cuánta consideración tenemos para con ellos? Además está decir cuando están los cortes de pastelillo, cuando alguien va muy lento en la carretera, que nos molestamos con esa persona. Pero si lo hacemos nosotros, entonces el impaciente es el que está detrás de él. ¿O qué necesidad hay de transitar por el paseo cuando hay un flujo suficiente en el tránsito? Y entonces podemos comprender que esos accidentes de personas que están cambiando ruedas o están en el paseo por una emergencia en particular, tienen esos accidentes. ¿Es comprensible esto? ¿Y cuántas veces vamos al supermercado o diferentes lugares y qué bien que hay carritos disponibles para que nosotros podamos llevar esa carga tan pesada que es la compra o esos materiales que obtenemos?
Y qué difícil es volver a colocar ese carrito en el lugar donde deben estar para que otros, tal como usted se benefició, se beneficien. Y es interesante, iba a tomar otra foto donde estaban los carritos y justo al lado estaba el espacio en el estacionamiento para devolver los carros a ese lugar para que otros puedan utilizarlo. Esa foto pues se me escapó, pero bueno, el mensaje está allí. ¿Cómo combatir esa fuerza? Esa fuerza oculta, tanto las fuerzas externas como las internas. Y volvemos a hablar sobre el miedo, volvemos a hablar sobre el egoísmo, sobre la envidia, sobre los prejuicios, sobre la intolerancia y muchas otras que se me quedaron, que no pude mencionar por cuestión de tiempo y cuestión de no ser redundante en todas esas fuerzas. Se mantendrán ocultas en nosotros en la medida que yo mismo no las mire, ni las identifique como ideas que pueden ser modificadas. Esas fuerzas serán tan reales y poderosas en tanto y cuanto yo mismo las sostenga y las alimente con mis pensamientos. ¿Por qué? Porque esas fuerzas ocultas a las cuales le queremos rendir culpa, las cuales queremos justificar como las responsables por que yo no pueda adelantar espiritualmente, no son nada más que el producto que de nuestra forma de percibir la vida. Representan nuestras creaciones mentales y denotan el predominio de las ideas en nuestro pensamiento. Ese pesimismo, ese negativismo que tenemos para con las situaciones de la vida son las fuerzas que no nos permiten a que nosotros actuemos distintos. Esas fuerzas ocultas a las cuales damos tanta importancia solo existen en nuestro pensamiento, por lo que con el esfuerzo y el ejercicio de cambiar nuestra forma de pensar, que no es nada fácil, pero es posible, podemos debilitarlo para dar paso a la influencia de nuestra fuerza mental para combatirlos. ¿Cómo combatir esas fuerzas? Es necesario sustituir los pensamientos que dificultan nuestro desarrollo espiritual por aquellos que provoquen acciones que tengan como resultado la conquista de virtudes espirituales. ¿Y cómo se hace eso, Iván? Porque me lo estás diciendo, pero ¿cómo hacerlo? Para lograr esto se requiere que primero reenmarquemos nuestro pensamiento. Sí, las circunstancias van a estar allí, sí, las dificultades están allí, pero tú puedes enfrentarlas de una forma distinta. Puedes reenfocar tu actitud hacia esas cosas que no puedes cambiar, porque hay muchas que sí tú puedes cambiar, pero hay otras que no puedes. Y ante esas circunstancias, es tu actitud lo que va a definir cuán positivamente o cuánta dificultad vas a tener para enfrentar esa situación y utilizar herramientas universales para cultivar y desarrollar las virtudes espirituales. Pero Iván, herramientas espirituales, herramientas universales. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una herramienta universal? Las herramientas universales para desarrollar las virtudes espirituales están en la educación, están en nuestra voluntad, en ejercer, en actuar, en tú decidir, en tener conciencia de que no solamente es tu criterio, sino el contorno, todo lo que te rodea, tú y a quien afecta tus acciones, y desarrollar esa fuerza moral para poder tener un argumento sólido cuando vayas a actuar. Entonces vemos que en la proporción o en la medida de conquistar las virtudes, y para propósito de la gráfica voy solamente a simplificar esas fuerzas ocultas como ignorancia, egoísmo y miedo. Inicialmente estas fuerzas que impiden nuestro desarrollo espiritual dominan nuestro carácter y nuestro pensamiento. Pero entonces a medida que vamos realizando y tomando conciencia de nuestra voluntad, comenzamos a trabajar con nuestros errores e iniciamos nuestra reforma íntima a través de la conciencia
aprendiendo poco a poco, a través de la experiencia y de la educación, del errar y del acertar. Y esto es importante que lo tengamos en mente, porque no todas las acciones y todas las respuestas que tengamos van a ser aceptadas. Podemos errar, inclusive aún podría predominar en nosotros el orgullo o el egoísmo o el miedo cuando estemos actuando. Por eso está balanceada la ecuación allí. Pero a través del error tenemos una idea, una respuesta que nos acerca a la idea o a la acción acertada. Así que es útil aún el seguir errando. Y a medida que poco a poco vamos erradicando esas fuerzas ocultas, dándonos cuenta de ellas, que el egoísmo, la ignorancia, el miedo, entonces poco a poco van prevaleciendo en nosotros, inclinando la balanza de nuestro carácter, esas fuerzas potenciales, esas herramientas universales que están a nuestra disposición para enfrentar la vida. Entonces, resumiendo, para desarrollarnos espiritualmente, tenemos que combatir esas fuerzas ocultas que están ante nosotros, utilizando esas herramientas universales que vamos a definir como la educación, como la voluntad, como la conciencia y como la fuerza moral, haciendo la salvedad que cada una de estas herramientas se encuentran o necesitan de nuestro esfuerzo. No se ganan solas. No porque entremos en una contemplación y un estado meditativo vamos a lograr tener educación o tener conciencia o fuerza moral o voluntad. Eso solamente se adquiere en la interacción con nuestros semejantes, poniéndolas en práctica, poniéndolas en acción. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque al utilizar esas herramientas existen otras consecuencias. Y la consecuencia de ello es la activación, es poner en función la ley de justicia, amor y caridad. Justicia porque reconocemos el respeto a los derechos de cada cual, como está presentado en el libro de los Espíritus, allí en la pregunta 875. Amor porque nos invita a hacer al prójimo todo el bien que nos sea posible y que querríamos que se nos hiciese a nosotros mismos, también denotado en la pregunta 886. Y caridad, que conlleva tres aspectos primordiales: benevolencia, indulgencia y perdón a las ofensas. No estamos nosotros reclamando un mundo diferente, un mundo lleno de paz, de comprensión y tolerancia. Pues para eso hace falta varios elementos, muchos elementos. Y cada uno de nosotros está invitado precisamente a eso. Paso a paso, poco a poco, comenzando con uno mismo, identificando esas zonas erróneas, identificando esas fuerzas para debilitarlas, para que aumentemos en concentración las demás herramientas y las demás virtudes para llegar a eso mismo. Reapoderándonos de nuestra vida para poder enfrentar las circunstancias que inevitablemente van a estar allí, porque no podemos negarlas, pero sí podemos enfrentarlas con esperanza, siendo embajadores del bien, porque hay muchos embajadores de la ignorancia. Y para cambiar eso, tú haces falta. Tú que estás sentado aquí, eres necesario para hacer esa transformación en este mundo. Ser co-creadores del porvenir, tanto en el aspecto personal, que inevitablemente cuando cambias personalmente vas a trastocar a la sociedad. Esa es la invitación. Y para que reflexiones, ¿cuál es tu medida? ¿Dónde estás tú colocado hoy en la conquista de esos valores? Pues solamente piensa y pregúntate, al sol de hoy, al día de hoy, ¿cuál es tu legado? ¿Qué has dejado tú para otras personas? Para la generación que se levanta, ¿cómo has ayudado tú a la transformación? Olvídate de todos los obstáculos y olvídate de todas las cosas que tienes adversas ante ti. Pero ¿qué tú has sembrado? ¿Qué tú has dejado? Esa pregunta sería buena que nos la lleváramos todos para reflexionar
sobre ello. Entonces, para alcanzar la plenitud en nuestro desarrollo espiritual, debo comenzar conmigo mismo y estar dispuesto a poner en función del desarrollo colaborativo, en función de la sociedad, en función de todos, mis virtudes y mi conquista en mi evolución espiritual. Dejar de competir para ser el mejor o el más beneficiado, porque la felicidad absoluta y plena no se puede conseguir en la medida en que alguien aún tenga alguna necesidad. Hoy ya no son importantes todos esos errores que cometiste en el pasado. No te autocastigues más. Esas experiencias del pasado te han ayudado a realizar y darte cuenta de que existen otras formas de vivir, otras formas de reaccionar y de responder a las circunstancias de la vida. Haz que esas experiencias del pasado, los errores del pasado, hayan sido útiles. Esos comportamientos e ideas del pasado son un impedimento para avanzar en la conquista de tus virtudes. Mira esas experiencias como las vivencias que hoy te han hecho crear conciencia, que te han despertado a la vida. Recuerda, y esto es una frase que repetimos mucho en nuestra escuela, y gracias a nuestro amigo José por esa frase. Recuerda que hoy, por todo lo que has vivido en el pasado, eres la mejor versión de ti mismo. Lo importante es empezar ahora, en este momento, a retomar tu vida y apoderarte de tu encarnación para reconocerte como un espíritu inmortal en evolución. Y eso es muy poderoso. Tú eres mucho más grande de lo que te pueden hacer creer. Eres un espíritu inmortal en evolución. Suelta esas ideas que solo existen en tu mente, que te hacen pensar que existen fuerzas que se imponen e impiden tu evolución. Reconoce tu grandeza como espíritu y pon en función las herramientas que te ayudarán a crecer y a desarrollarte espiritualmente. Porque como nos dijo Allan Kardec, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Solamente quiero añadir que esas fuerzas ocultas que describimos anteriormente no son todas. Yo estoy seguro que a medida que fuimos describiendo algunas de ellas, alguien habrá pensado, ¿y qué hay de la intolerancia? ¿Y qué hay de los prejuicios? ¿Y qué hay de tal o cual cosa? Y está muy bien, porque la idea es ponernos a pensar en qué debemos trabajar cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros reenmarcar nuestro pensamiento para enfrentar nuestra vida a que sea algo distinto, en pro de transformar nuestro mundo? Y puede sonar como algo imposible, ¿verdad? Pero poco a poco, uno a uno, podemos ayudar dentro de nuestro círculo de influencia, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra comunidad, sea en nuestro pueblo, sea en nuestro Puerto Rico. Poco a poco podemos transformar el mundo. Aquí, después allá. Sí, Esteban, yo creo que lo que tú has dicho se resume básicamente en que es humano errar, encarnar para errar, y luego de estas causas de nuestros errores, que es causa y efecto, ¿no? Posteriormente pasar por un proceso de desarrollo espiritual, apoderándonos de unas herramientas que tú ilustraste, y de esa manera es que ese es el ciclo de cómo es que se... Yo me voy a sentar, vente tú aquí y tú continúas la conferencia, porque eso está excelente, excelente. Es una buena forma de capturar el mensaje que quise presentar. Muchas gracias por el resumen. ¿Algún otro comentario? Gracias por eso. Sí. ¿De qué manera o
forma, esos 4 elementos de egoísmo y demás, puede influenciar en nuestro cuerpo, o sea, crear enfermedad. O sea, ¿cómo influencia esos 4 aspectos de conciencia moral? O sea, ¿Cómo se transforma lo físico? Bueno, ¿cómo se transforma lo físico? sí podemos reconocer que el rencor, ¿verdad?, el coraje y todas estas emociones pueden despertar en nosotros cierto malestar. Y es resultado de nuestro pensamiento y de haber enfrentado una situación de la cual tenemos o no tenemos control esa emoción. Pero si bien cierto es eso, que el rencor y el coraje pueden provocar esta liberación neuroquímica de hormonas y de neurotransmisores y de estados anímicos no agradables, igualmente podemos reconocer entonces que el perdón, la paz y la comprensión pueden también ayudarnos a liberarnos de esas emociones, porque es otro tipo de manifestación en nuestro cuerpo. Así que, y cuando lo analizamos en el fondo, están depositados en nuestro pensamiento. Y por eso la invitación a reenmarcar la forma en que vemos las cosas, a pensar que la vida es finita y que las circunstancias son lo que ocurre del nacimiento a la muerte. Cuando lo vemos que las cosas ocurren desde nuestra creación hasta el infinito de nuestro progreso en la perfección, las cosas cobran otro sentido. Y las circunstancias dejan de ser poderosas. Vienen a ser precisamente eso, circunstancias. Así que sí, pensamientos de negativismo y de pesimismo pueden afectar nuestra vida, no determinan nuestras circunstancias, a menos que uno quiera sostener el pensamiento de rencor, quiera sostener el pensamiento de coraje, que eventualmente podría afectar nuestro cuerpo. Pero el antídoto se encuentra precisamente allí, en cambiar mi forma de pensar y cambiar mi forma de ver la vida. Sí. Sobre eso voy a poner mi punto como médico. La pregunta del caballero. Hace poco, o hace tiempo, hoy en Puerto Rico hemos visto en el mundo entero que las mujeres tenemos mayor incidencia de cáncer de seno. Y se habían hablado de diferentes factores, hormonas, no parir antes de los 30 años, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que lo último que sabemos es que la desesperanza, mujeres que han pasado por divorcio, pérdidas graves de hijos, esposos, etcétera, tienen una mayor incidencia de cáncer de seno. Así que ahí estamos en eso. Y esa palabra también es bien poderosa, hay que ponerla en contexto. La desesperanza está asociada a nosotros tener un pensamiento existencialista, que las cosas ocurren y lo que ocurre ahora va a determinar el futuro. El espiritismo, con sus enseñanzas, conociendo que somos espíritus inmortales, que tenemos la capacidad de enmendar y corregir los errores del pasado, nos devuelve precisamente esa esperanza en el futuro. Y por eso es que es tan importante, si bien cuidar nuestro cuerpo y si bien atender nuestras deficiencias de salud, también comenzar a estudiarnos y a comprendernos como espíritus, para que esa situación que tienes actualmente no determine el resto de tu vida y puedas otra vez obtener la esperanza en tu existencia.